pues veremos que hemos visto el arte griego, el arte romano, el arte paleocristiano y bizantino. Hemos visto también el arte hispano-musulmán, el arte románico y esta semana pues empezamos el arte gótico. ¿Cuántos epígrafes tiene? A ver, ¿quién se anima a verlo? 5 características. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Venga. Características generales de la arquitectura gótica. La ciudad, la catedral y la iglesia civil. La pintura basada en la pintura italiana del 70, Florencio y Siena, y la primera del siglo XX. Vale. El apartado 1 y 2 lo vamos a hacer conjuntos porque son características generales de la arquitectura gótica, la catedral y los edificios civiles. Eso podemos fundirlo en un único punto, ¿de acuerdo? Después haremos otro apartado que será la escultura gótica. Y por último tenemos dos apartados sobre pintura gótica. La pintura italiana del Trecento, que vamos a ver qué significa eso. Los italianos van a llamar la C en italiano suena che, ¿de acuerdo? Así que en Italia se va a llamar Trecento a los años 1301, 1302, 1303, al siglo que se conoce aquí como siglo XIV. Si se fijan ustedes, después del 1000 que viene. 300, ¿no? 300 significa 300 en italiano. Así que el punto 4 diría la pintura italiana del 300, siglo XIV, con dos centros, Florencia y Siena. Y después va a ser también habitual que se habla de la pintura italiana del... ¿Cómo se lee esto? La pintura italiana del 400, del que hablaremos en el tema siguiente. 4, está claro, ¿no? ¿Qué es? 400. ¿Y qué años son? Empiezan por 400, 1401, 1402. El siglo XV. Y también hablaremos del arte italiano del Cinquecento. Había un coche que se llamaba así. Un Fiat 500. ¿Qué es eso? 500 será 1501, 1502, 1503, siglo XVI, ¿de acuerdo? Así que en el arte de final de la Edad Media y del Renacimiento es habitual hablar del arte del 300, 400 y 500. Son términos italianos que se han expandido por todo el mundo y se usan de forma habitual. Arte del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Muy bien, y el punto 5 dice la pintura flamenca del siglo XV. Pregunta, ¿qué es eso de la pintura flamenca? Muy bien, flamenca no tiene nada que ver con el flamenco como estilo musical, sino que habla de la pintura de Flandes. ¿Eso en Historia de España no me lo han dado? ¿Han hablado de los problemas de la monarquía española en Flandes o no? Bueno, ¿qué es Flandes? Dice Flandes, a veces llamada Flanderes, en neerlandés Vlaanderen, es una región europea donde habita la población de habla neerlandés. En la Edad Media, en el condado de Flandes, en los siglos posteriores, en la época de los Países Bajos españoles, Flandes pasó a ser un territorio mucho más amplio, correspondiente de grandes rasgos a la zona que hoy en día es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la pintura flamenca, estamos hablando de la pintura de Flandes, que es una región histórica que hoy en día no existe.
se corresponde grosso modo con las actuales. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿de acuerdo? Y ustedes lo habrán visto en la historia de España, durante la Edad Moderna se convirtió en una provincia de la corona castellana, en la que Carlos V o Felipe II tuvieron muchos problemas durante su reinado, los Austrias mayores, con la resistencia de los flamencos a ser controlados por la monarquía castellana. ¿Bien? Vale. Muy bien, si se fijan ustedes, estos temas ya, gótico, renacimiento, barroco, van a ser temas más largos, en los que vamos a emplear más tiempo. De hecho, se van a hacer temas un poquito interminables, pero es verdad que cuando pasemos el gótico, renacimiento y barroco, los demás temas son mucho más cortitos y ya, digamos que el temario son temas más cortos que se dan más rápidamente, ¿vale? Bueno, vamos a dar características generales, pues nos vamos a nuestra carpeta. Buscamos qué tema, el tema 7, el gótico. Abrimos el tema y abrimos la arquitectura, que es de lo que vamos a hablar ya. Aquí hay estos simbolitos que no sé cómo en su día se pegaron y que no sé cómo quitarlos. Bueno, si pensamos un poquito, el románico, ¿qué cronología tenía? ¿En qué fecha se daba el románico? Siglos XI, XII y XIII. ¿El gótico qué cronología va a tener? Pues 14 y 15. Exacto. Básicamente el gótico se da en lo que se conoce como la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV, el final de la Edad Media en Europa, ¿de acuerdo? Como dice el texto, es un arte que se va a volver más naturalista, que intenta representar la realidad, el arte más cercano a la realidad de lo que era el románico. De hecho, dice aquí que las figuras se comportan de una forma más humana. Las figuras giran, sonríen, se lamentan, conversan. Mientras que la plástica románica era muy erática y sin sentimientos, pues la plástica gótica va a ser mucho más natural. A ello se une, pues como dice la introducción, que se vuelve a la filosofía aristotélica, aparece la obra de Santo Tomás de Aquino, y la orden monástica por excelencia va a ser el cister, los monjes cistercienses. Y también el gótico es un arte asociado al desarrollo urbano. En la Baja Edad Media, las ciudades que habían entrado en decadencia al final del Imperio Romano, pues vuelven a renacer. Y aparece un grupo social pujante que va a ser, ¿quién? La burguesía. Esos habitantes del burgo, la burguesía, que rompen un poco con la estructura feudal de la Edad Media europea. ¿Cuál va a ser el edificio por excelencia del gótico? Pues la catedral. La catedral, que es un edificio urbano, va a ser el edificio por excelencia del arte gótico. Muy bien, ahí vemos un mapa de distribución del gótico. ¿Dónde creemos que nace el arte gótico? Viendo el mapa. En París. Muy bien, parece ser que el gótico aparece en París en el siglo XII, XIII, como ustedes dicen, pero bueno, la mayor expansión del gótico va a ser el XIV y el XV. ¿Y qué pasa desde París? Que se difunde por toda Europa, ¿no? Por Italia, por el centro de Europa, Reino Unido, España, incluso a través de Aragón por el Mediterráneo. Como vemos en esta imagen, la Europa del gótico no es solo la Europa de las catedrales, sino que también es la Europa ¿de qué? De las primeras universidades. En esta época se fundan, en la Baja Edad Media, siglos XIV, XV, aparecen las primeras universidades en Europa. Por ejemplo, Salamanca es una de las más antiguas de España. Toledo, León, Oviedo. Bueno, estamos hablando, de universidades, sería Salamanca. Las otras eran catedrales, ¿de acuerdo? La universidad más antigua de España es Alcalá de Henares y Salamanca. La Universidad de Toulouse,
la Universidad de la Sorbona en París y las universidades más prestigiosas del Reino Unido hoy también son las más antiguas. Oxford y Cambridge pues también aparecen en esta época. Igual que les dije en el otro tema, yo la cronología del gótico la simplifico. Si el románico es 11, 12, 13, el gótico es 13, 14, 15 y ya está. Yo no me complico en primer gótico primitivo, gótico evolucionado, gótico tardío. Hay autores que emplean esa terminología, pero yo creo que no es necesario, ¿vale? Bueno, vamos allá. Las dos obsesiones del arquitecto gótico, la elevación y la luminosidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es un edificio románico? No, ¿Por qué no es románico? porque no tiene nada. Los arcos no son arcos de medio punto, son arcos, ya veremos que son arcos góticos o apuntados. ¿Qué más pasa? ¿Por qué no es románico? Tampoco tiene forma de cruz, o sea, No tiene pilares cruciformes, han desaparecido esos pilares. Muy bien, ¿qué más? La vidriera. Los muros han desaparecido y han sido sustituidos por grandes ventanales llamados vidrieras, ¿no? Vale, muy bien. Y entonces el gótico, ahí en el texto dice que los artistas góticos, los arquitectos góticos tienen dos grandes obsesiones. Una es la luz, quieren que los interiores de los edificios sean luminosos y quieren que el edificio sea muy vertical. Vamos a ver si vemos alguna imagen. Esta es la Catedral de Burgos y cuando veo las torres que están en la fachada, ¿qué se le pone a la torre aquí al final? Se intenta que la torre sea lo más estilizada y lo más vertical posible. Y lo mismo se intenta con la iglesia. Se intentan que las iglesias góticas sean muy verticales y muy luminosas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se consigue eso? Pues el gran invento del gótico va a ser esto que vemos aquí, el 1 y el 2. ¿Cómo consigo yo que el muro deje de estar cerrado y pueda haber una vidriera ahí? Porque si el muro tiene una vidriera ya no puede soportar tanto peso como antes, ¿no? Es decir, imaginemos que este muro lo sustituimos por una vidriera enorme. ¿Puede soportar el peso que soporta este muro ahora mismo? se rompe. No, se rompería. Así que, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo puedo poner los muros, convertir los muros en vidrieras? Pues gracias al número 1 y al número 2. ¿Qué son el número 1 y el número 2? El número 2 se denomina, como ven ustedes ahí, contrafuerte. Es un pilar que se pone fuera de la iglesia y es el que va a soportar el peso del edificio. Y el número 1 es este elemento de aquí que se llama arbotante. ¿Y qué es lo que hace? Transmite el peso del edificio a este contrafuerte que está fuera del edificio. Vamos a ver si vemos una imagen. Por ejemplo, bueno, está costando un poco. Está costando, pero ya hemos llegado. Esta de aquí es Notre Dame de París, que es famosa, ¿no? ¿Qué es esto? Arbotantes, ¿no? Y esto de aquí, contrafuertes. Si nos fijamos, ¿qué están haciendo esos arbotantes? Están cogiendo el peso del edificio y se lo están transmitiendo a estos contrafuertes que están fuera del edificio. Con lo cual, ¿qué es lo que consigo? Pues que los muros ya no tienen que soportar tanto peso y pueden tener vidrieras que permiten que la luz entre dentro del edificio, ¿vale? Arbotantes y contrafuertes.
¿Vale? ¿Por qué es famosa Notre Dame de París? ¿Famosa por algo? Porque sería la primera que se creó, ¿no? No, las hay más antiguas. Muy bien, más elementos arquitectónicos nuevos del gótico. Número 7. Esto también es un elemento muy característico del gótico. Cuando lo veamos casi seguro que es un edificio gótico. ¿Cómo se llama? 7. Rosetón. ¿Qué es lo que es? Una ventana. Es una ventana circular, una vidriera circular que ilumina el edificio, ¿de acuerdo? Muy bien, más elementos góticos. Número 5. ¿Cómo se llama eso? Gablete. Gablete. ¿Qué es el gablete? ¿Qué es el gablete? Es un elemento triangular que le da más verticalidad al edificio. Más elementos góticos. Número 6. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama? Pináculo. Si se fijan ustedes, el contrafuerte tiene que soportar mucho peso. Si le ponemos encima un elemento, hace que pese más, con lo cual el contrafuerte es más potente, ¿no? Soporta más peso y además le da más verticalidad, que es una de las cosas que quería el arquitecto gótico, ¿no? Que el edificio fuera lo más vertical posible. Bueno, ¿qué me queda? Me queda el número 3, la tracería. La mayoría de los arcos góticos, como veremos, tienen una decoración interna que se llama tracería, y me queda el número 4. ¿Qué son las gárgolas? ¿Alguien lo sabe? Pero son unos animales, ¿no? Doña Mercedes, ¿qué es una gárgola? Gárgola del francés, no sé cómo se dice. Producir un ruido semejante al de un líquido en un tubo. Latín, murmullo y griego, gargarixón. Hacer gárgaras. En la parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. Muy bien, las gárgolas son un desagüe de los tejados del edificio que normalmente suelen tener una forma escultórica. Muchas gárgolas son animales fantásticos, lo cual, si ustedes lo piensan un poco, se asocia también con el románico, ¿no? Con el milenarismo, con los animales infernales. Estas gárgolas de aquí, por ejemplo, son famosas, son las de París, las de Notre Dame de París. Las gárgolas son, ¿qué es lo que son? Son desagües de los tejados, es el tubo que termina para desaguar tejados y normalmente define una escultura. Bueno, volvemos a nuestra imagen inicial y vemos que en el gótico van a aparecer una serie de elementos nuevos. ¿Cuáles son? A ver, Javier, dígame alguno. Arbolante. No, arbolante no es, arbotante. ¿Qué no veo? Arbotante. ¿Lo ponemos más grande? Sí, por favor. Arbotante, contrafuerte. Pero espera, ¿el arbotante qué es? Es este elemento que aparece con el número 1 que transmite el peso de la pared del edificio, ¿no? Al número 2, que es el contrafuerte. Es un pilar que está fuera del edificio y que soporta el peso. Muy bien. María, ¿algún elemento más? El rosetón. Rosetón. ¿Qué es un rosetón? La ventana circular de la universidad. Una ventana circular. ¿Más elementos, Inés? Contrafuerte, es que ya lo han dicho, pero está bien. Otro, venga. ¿Perdón? Tracería. Son los elementos decorativos que están dentro de los arcos, ¿no?
Muy bien, más elementos, Cristina. En las gárgolas. Gárgolas. Las gárgolas son pequeñas esculturas que están al final de tubos de desagüe de los tejados. Muchas veces pues son animales infernales, animales mitológicos. Muy bien, más cosas. Aarón, Gablete. ¿qué es el gablete? Es un elemento triangular que se suele poner en fachadas y que le da más verticalidad al edificio. No soporta peso, no es un elemento estructural del edificio, ¿vale? A ver, por ahí, Maribel, Pináculo. ¿qué es el pináculo? Es un elemento en forma de pirámide, ¿no? Piramidal, que se suele colocar encima de los contrafuertes para darle más verticalidad y darle más consistencia, que soporten más peso. ¿Qué nos queda, don Álvaro? ¿El rosetón? Rosetón, ¿qué llevan, dicho? No nos queda nada, creo, ¿eh? Muy bien, ¿qué estamos viendo aquí en esta imagen? Estamos viendo arbotantes, contrafuertes, pináculos y gárgolas. Todos elementos que me dicen que estoy en el arte gótico. Muy bien, este es el interior de la Catedral de León. ¿Por qué diría yo, uy, esto debe ser gótico? A ver, Marta. Rosetones. Más cosas. Más elementos que me digan, esto es gótico. Arcos, bueno, todavía no hemos dicho, pero esto es un arco apuntado, ¿no? Arco apuntado o arco gótico. Más cosas. Verticalidad, ¿no? Intentar que el edificio sea muy luminoso y no de ventanales. Todo eso me indica pues, que estamos ante un edificio gótico. Esta es la Catedral de Burgos y esto de aquí se conocen como flechas. ¿Qué son las flechas? Pues las torres se terminan de la forma más vertical posible, ¿no? ¿Por qué es gótico? Rosetón, arcos apuntados, las flechas, los pináculos, hay muchos elementos que me La dicen cara que... esa que hay encima del rosetón, pues su decoración simplemente. Esto de aquí, Sí. tracería, arcos apuntados con tracería. Lo hemos visto también como un elemento típico del gótico, ¿verdad? Bueno, ¿solamente tenemos edificios religiosos? Pues no. También tenemos edificios civiles. Por ejemplo, aquí tenemos el Ayuntamiento de Siena, o Palacio Público de Siena, que como vemos es del siglo XIV. Y yo veo esto y digo, uy, ¿por qué es gótico? Porque tiene arcos apuntados, no sé si se aprecia o no. Si habéis estado en Valencia, no lo sé, alguna vez, hay un edificio que es la Lonja de Valencia. Una lonja es un mercado. Y si nos fijamos, la Lonja de Valencia es un edificio gótico también, tiene cubiertas góticas. No solamente hay edificios religiosos, también hay edificios civiles. Si habéis estado en Palma de Mallorca, el castillo de Berber, que está en las afueras de Palma, es un castillo del siglo XIV y también es gótico. ¿Por qué se ve muy fácilmente que es gótico? Porque tiene arcos apuntados o góticos con tracería, ¿no? Se ve muy claramente. Muy bien. Un elemento muy típico del gótico va a ser el arco gótico. ¿Cómo se llama? Pues tiene varios nombres. Bueno, esto de aquí sería un arco, ¿cómo? Arco de medio punto, ¿no? Cuando es un semicírculo es un arco de medio punto. Si cojo un compás, trazo medio círculo, pues es un arco de medio punto. Sin embargo, los arcos típicos del gótico, ¿cómo son? Se llaman arcos apuntados. Realmente reciben ese nombre por la punta, ¿no? Como si tuvieran una punta arriba.
También se pueden llamar arcos góticos, porque son típicos del estilo, o también se pueden llamar arcos ojivales, con V. Y son arcos diferentes, son arcos que se trazan, si tengo que coger un compás, este arco tiene dos centros, primero un centro aquí y después un centro aquí, y con eso describiría el arco. Conforme va evolucionando el gótico, siglo XIII, XIV, XV, ¿qué le va a pasar al arco? Que la tracería, la decoración interna, se va a volver cada vez más compleja. Normalmente, si los arcos están muy recargados, estamos en un gótico más tardío, y si los arcos son más simples, estamos en un gótico inicial. Al final del gótico también van a aparecer pues otros tipos de arcos, como ese que vemos ahí, el conopial, que es como un paréntesis, si os fijáis. Es como un paréntesis, pero en vertical. El arco conopial es este de aquí, que también se da, es típico del siglo V. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las cubiertas típicas de los edificios medievales del gótico? Pues la bóveda con arcos ojivales pues se llama bóveda ojival, de crucería o estrellada. Si nos ponemos debajo de la bóveda, veremos que le pasa lo mismo que a los arcos. ¿Qué le va pasando conforme pasa el tiempo? Siglo XIII, XIV, XV. Las bóvedas de crucería se van haciendo más sencillas. ¿Sí o no? No, o sea... Lo contrario. Se van haciendo más complejas, más recargadas. Si nos fijamos, las del siglo XIII se suelen llamar bóvedas cuatripartitas o sexpartitas. ¿Por qué? Porque tienen 4 partes o 6 partes. Conforme vamos avanzando hacia el siglo XIV, aparecen muchos más elementos dentro de la bóveda. Estos elementos se llaman terceletes. Y las bóvedas se van convirtiendo ¿en qué? En una estrella. Y se les suele llamar bóvedas estrelladas. Y si vamos al siglo XV, ¿qué vemos? Pues que las cada vez son más complejas. Bueno, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo la cubierta de la iglesia de Notre Dame de París. ¿Cómo son las bóvedas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son bóvedas sexpartitas, ¿se ve? Sí. Se dividen en 6 paños, ¿no? Aquí se ve mejor casi, ¿no? Esto es una bóveda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una bóveda dividida en 6 partes, sexpartitas. Si nos fijamos en los laterales, ¿cuántos cuerpos o cuántas alturas tiene la iglesia? Una primera, ¿formada por qué? Por una sucesión de arcos apuntados. Un segundo cuerpo, ¿formado por qué? Por otra sucesión de arcos, con arcos pareados inscritos. Y después, ¿qué tenemos? Un tercer cuerpo formado por vidrieras que iluminan el edificio. Esta es Notre Dame de París y si nos fijamos, es muy antigua, es del siglo XII, gótico muy primitivo. Esta es otra catedral, Amiens. ¿Y qué vemos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bóvedas cuatripartitas, pero normalmente el espacio del crucero, ¿qué le pasa? Que presenta más terceletes y es más compleja, ¿no? Una bóveda estrellada. También tiene 3 cuerpos, si nos fijamos, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, ¿fácil o difícil? Fácil. Pues fácil, ¿ah? Esto es gótico, ¿por qué? Porque tiene una bóveda estrellada, ¿no? Se ve claro que es una bóveda gótica. Hemos dicho que conforme va avanzando el gótico, la decoración de las bóvedas cada vez es más sobrecargada, cada vez tiene más elementos, tiene más terceletes, con lo cual, aunque aquí pone que es del siglo XV, esta bóveda tan cargada ya me da idea de que estamos en un gótico final, probablemente de esa época. Bueno, ¿cuál es el elemento sustentante por excelencia del gótico? Pues un pilar, pero
Pero claro, si tenemos en los techos tantísimos nervios y terceletes, ¿qué ocurre? Que esos terceletes se van a adosar al pilar y van a bajar hasta el suelo. Así que el pilar del gótico es un pilar muy complejo que se suele llamar pilar baquetonado, tiene muchos elementos. Cada uno de esos terceletes se adosan al pilar y bajan hasta el suelo. Así que los pilares son pilares muy complejos, llenos de baquetones. ¿Dónde estamos? En Amiens, fijaros, bóvedas espartitas y la bóveda del crucero es una bóveda de estrella. Muy bien, yo veo esto, doña Mercedes. ¿Cómo se llama? Baquetonado, baquetonado, con B y con Q, baquetonado. Pero vamos, tampoco pasa nada si no sabemos el nombre. Venga, ponemos esto y decimos, ¿de qué estilo es esta iglesia? Gótica. Pero claro, ¿por qué? Maribel, ¿por qué diría usted que es gótica? Un elemento, una idea que tú me digas, puede ser gótica por esto. ¿Por qué? Vale, la búsqueda de la verticalidad en el edificio. Muy bien. Álvaro, más razones. Tiene varios, ¿no? Tiene rosetones. Venga, Aarón, más elementos. Los contrafuertes. Tiene arbotantes y contrafuertes, un elemento también muy característico. Más elementos. Esta flecha, ¿no?, que tiene el crucero. Esto de aquí son gabletes, ¿sí o no? Gabletes. Arcos apuntados con decoración de tracería. Todos esos elementos son góticos, ¿no? Así que, ¿qué digo yo? Pues un edificio gótico, una catedral gótica. En este caso, Notre Dame de París. Bueno. ¿Qué estoy viendo aquí que sea gótico? Estos triángulos se llaman gabletes. Estos arcos se llaman arcos apuntados u ojivales u góticos. Esto de aquí es un rosetón. Esto de aquí es un arbotante. Esto de aquí es un pináculo. Y esto de aquí es una gaviota. No, gárgola. Aquí en esta imagen se ven un montón de elementos góticos, ¿no? Viendo solamente este fragmento, yo puedo decir la iglesia es gótica, ¿no? ¿Por qué? Gabletes, arcos apuntados, decoración de tracería, gárgolas, rosetones, arbotantes, pináculos. Es un edificio claramente gótico. En este caso, un detalle de Notre Dame de París. Muy bien, esto es un claustro de la Catedral de Lérida y es románico, es gótico. ¿Por qué? Arcos apuntados, la decoración de tracería, bóvedas de crucería tetrapartida, con 4 partes. Muy bien, ¿quién es esta muchacha? Una gárgola de la Catedral de Notre Dame. Si ve una gárgola, es probable que estemos ante un edificio gótico. Esto no es más que se ve aquí que la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, sí. En el gótico aparecen elementos decorativos que son nuevos, que no existían hasta el momento. Por ejemplo, los retablos. ¿Qué son los retablos? ¿Hemos ido alguna vez a una iglesia y hemos visto un retablo detrás del altar mayor?
¿Qué es lo que es el retablo? Puede ser pintura y puede ser escultura. Normalmente el retablo es una estructura de madera tallada que se pone detrás del altar mayor y que tiene una serie de escenas en vertical y una serie de escenas en horizontal, ¿de acuerdo? Los retablos empiezan a aparecer en el gótico, o sea, en la Baja Edad Media, y es un elemento decorativo pues nuevo en el gótico. Otro elemento nuevo en las iglesias góticas va a ser el coro. Normalmente muchas de las misas eran misas cantadas y bien cantaban niños, bien cantaban coros adultos o bien a veces los monjes. El caso es que hay un espacio dentro de la iglesia para que los que van a cantar durante la misa se dispongan. Esto de aquí es una sillería de un coro. ¿Por qué se llama sillería? Porque son sillas para que los que van a cantar estén descansando, sentados mientras que no cantan y después puedan cantar. Normalmente en el centro del coro, ¿qué hay? Un atril gigantesco con estos libros de coro que son así de grandes. ¿Por qué son tan grandes? Porque los que estaban aquí tenían que verlo a veces a varios metros de distancia. Normalmente los coros están decorados con qué, si están en una iglesia, con qué tipo de temas. Con temas de carácter religioso, ¿no? Bueno, ya lo veremos en escultura. Igual que pasa en el románico, las iglesias góticas, ¿dónde suelen concentrar la decoración? En las portadas, en las fachadas principales. Los nombres son los mismos, las portadas góticas son iguales. Están formadas por una serie de arcos escritos dentro de otros arcos que se llaman arquivoltas. La diferencia es que este arco en esta ocasión es un arco apuntado. Esto se sigue llamando tímpano, esto se sigue llamando dintel, esto se sigue llamando parte luz y esto se sigue llamando jambas. O sea que los nombres son exactamente los mismos que en el románico. Los temas, ya lo veremos, son casi los mismos que en el románico también. Bueno, claro, normalmente las iglesias tienen 1, 2 y 3 portadas con 3 naves. Aquí vemos las torres, rosetón, arcos apuntados, tracería. Vale, normalmente las vidrieras, ¿cómo están hechas? Están hechas con cristales de colores unidas por tiras de plomo. El plomo se calienta y digamos que es el material que va a permitir que los cristales se unan. Lógicamente, tenemos muchas vidrieras originales del siglo XIII. ¿Qué pensáis? No, muchísimas se han destruido. ¿Por qué? Pues por pedradas, por caídas de árboles, por tormentas, por el paso del tiempo. Tenemos pocas vidrieras originales del siglo XIII. Pero bueno, algunas hay, ¿de acuerdo? Algunas hay. Todo esto es muy gótico. ¿Esto de aquí qué es? Rosetón. Rosetón. Un gablete. Pináculo. Arbotante. Contrafuerte. Arcos apuntados. ¿Se ven? Son elementos muy característicos. En realidad, identificar una catedral gótica es relativamente fácil. Hombre, en principio, ¿no? Bueno, ¿y el tema qué hace a partir de ahora? Pues hace un pequeño recorrido por países. Aquí estamos igual que en el románico. A ustedes el temario no les pide que hagan un recorrido por países, así que lo que hacen es que cada país se puede quedar un parrafito. El gótico francés destaca tal iglesia y otra iglesia, ¿vale? Hacen un resumen y ponen en algunas iglesias. Bueno, esta es una de las abadías más antiguas que tenemos, como ven ustedes, del siglo XII. ¿Y qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 naves. Tiene doble girola o deambulatorio. ¿Nos acordamos que era girola o deambulatorio? Esa continuidad que tienen las naves laterales por detrás del altar mayor, pues esta es doble, tiene doble girola o deambulatorio. Se ven aquí los contrafuertes en el exterior del edificio. Y oye, ¿aquí qué se ve?
rosetón. Sin embargo, fijaros en los arcos. Todavía son arcos de medio punto, ¿verdad? No se han desarrollado todavía los arcos ojivales. Aquí que vemos un... No. Gablete. Dentro del gótico más temprano de Francia tenemos la Catedral de Sens, de Laon y Notre Dame de París, que son de las más antiguas. Bueno, aquí tenemos la Catedral de Sens. ¿Cuántas naves tiene? 3 naves. Presenta girola o deambulatorio, ábside, un pequeño transepto crucero y tiene solamente pues, una de las torres terminada, la otra no se terminó. ¿Qué se ve aquí? Rosetón, arcos apuntados, tracería, pináculos. Así que esto es gótico. Muy bien, esta de aquí, Laon. ¿Por qué gótica? A ver, ¿quién me dice? Javier, ¿por qué? Se ve un rosetón, los arcos. Arcos apuntados, góticos u ojivales. Vale, pues esos dos elementos, ¿no? La búsqueda de qué? De la verticalidad del edificio. Muy bien, esta es Notre Dame de París, que la hemos visto varias veces, ahora de noche. ¿Por qué gótica? Arcos apuntados. Después, tampoco tiene muchos más elementos en la fachada, por lo menos, que se vean que es el gótico. Aquí sí se ven más cosas, ¿verdad? Marta, ¿qué más cosas góticas se ven aquí? ¿Qué más elementos? Rosetón, tablete. ¿Esto de aquí? Arbotantes, contrafuertes, pináculos, gabletes, arcos apuntados, decoración de tracería, la aguja de la torre, muchos elementos que está claro que es gótico. Vale, este es el interior de Notre Dame de París, que como ya hemos dicho tiene 1, 2 y 3 cuerpos de altura. El inferior formado por una sucesión de arcos apuntados. El segundo cuerpo formado por una sucesión de arcos apuntados que tiene varios arcos menores inscritos. Y un tercer cuerpo de ventanas. Cubiertas. Bóveda de crucería sexpartita, muy bien. Muy bien, esta sería la planta de Notre Dame de París. ¿Cómo es la planta? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Una iglesia que tiene cuántas naves? 5 naves. Con doble girola o deambulatorio. Presenta un pequeño transepto, pero no se manifiesta al exterior, no se ve fuera. Tiene torres en los pies, ¿no? Como se aprecia aquí. Y ya, como ya hemos visto, la nave central está cubierta por bóvedas de crucería sexpartitas. Muy bien, Francia, siglo XIII, un gótico que ya llama el tema clásico. Tenemos muchas catedrales góticas. Chartres, Reims, Amiens, Beauvais, la Sainte-Chapelle, un montón. Esta, uy, soy gótico. ¿Por qué gótico? Por el Rosetón, la verticalidad del edificio. Y esta es muy característica. ¿Por qué es muy característica esta iglesia de Chartres, la catedral de Chartres? Porque las torres son diferentes, no son simétricas, ¿no? Son diferentes, una bastante más alta que la otra, eso le da una apariencia singular. Bueno, y tenemos la fachada de acceso a la catedral de Chartres. Aquí tenemos un dibujito. Aquí vemos que por dentro tiene bóvedas, ¿cómo? De crucería tetrapartitas, que tienen 4 paños, ¿verdad?
el interior de la catedral de Chartres, 1, 2, 3 cuerpos. La planta de la catedral tiene 3 naves, pero esas 3 naves, a partir del transepto crucero, se convierten en 5. Tiene doble girola de ambulatorio, un ábside con 1, 2, 3, 4, 5 pequeños absidiolos. Reims. ¿Por qué gótica, doña Mercedes? Tiene rosetón, Gabletes, rosetones, arcos apuntados. Pues todo eso, dice, parece gótico. El interior, ¿qué se ve? Mucha verticalidad, arcos apuntados, bóveda de crucería. Pues también está claro que es gótica. Amiens, pues lo mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? De crucería estrellada, ¿verdad? Es como una estrella. Muy bien, ¿por qué es gótico? ¿Qué estamos viendo aquí? Arcotantes, contrafuertes, rosetones, pináculos. Pues esto es gótico. Vale, aquí nos vamos a parar. Una capilla que a veces cae en los exámenes, bueno, a veces sale Notre Dame de París, cae a veces, y a veces cae esta, que es la Santa Capilla de París, Sainte-Chapelle. Así que vamos a pararnos un poquito. Bueno, lo primero que vamos a ver las imágenes y después leemos la entrada. Bueno, si esto quiere, claro. Dice aquí que está cerrada temporalmente. No sé, supongo. Pues esto no está por la labor. Vaya, vaya. Mira, ahora puedes ver esto. Venga, aquí hay que leer un poquito. Marta está deseando. La Santa Capilla, también denominada Capilla Real, es un templo gótico situado en la isla de la Cité, en el centro de la ciudad de París, Francia. Está considerada una de las obras cumbres del periodo radiante de la arquitectura gótica. Fue construida para guardar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de Francia, entre las que destaca la corona de España. ¿De España? La corona de espinas. Por lo que ha sido considerada como un enorme relicario. Gracias a las innovaciones del sistema constructivo gótico, prácticamente carece de soportes murales, paredes, existiendo en su lugar multitud de vanos, ventanas que filtran la luz a través de la vidriera policromada. Muy bien. Si vemos la imagen decimos, uy, esto es gótico. ¿Por qué es gótico? Por la obra que No se ve, es que no se ve grande, qué pena. ¿Por qué es gótico? A ver, ¿qué veo yo? Uy, esto tiene que ser gótico. Veo arcos apuntados u ojivales. Y veo que las paredes, ¿qué les pasa a las paredes de la Santa Capilla? Que no existen muros prácticamente, las paredes son vidrieras. Así que eso es gótico. Fijaros que
es un edificio, esto es una persona, es un edificio muy elevado, ¿no? La búsqueda también de la verticalidad. Y como dice la entrada de Wikipedia, se construyó para albergar reliquias. ¿Sabemos lo que son las reliquias? ¿Mm? Joyas y cosas antiguas. Joyas. Normalmente las reliquias eran restos de santos o que se conservaban. No sé si habéis estado, por ejemplo, en alguna iglesia que diga que conserva alguna reliquia. Bueno, era muy habitual en la Edad Media. De hecho, se dice que San Luis había adquirido la corona de espinas que había tenido Cristo. ¿Y qué se supone que albergaba? Pues era la Santa Capilla, era un relicario, era donde albergaba las reliquias adquiridas por San Luis de Francia. Vamos a ver, reliquias. A ver, ¿quién quiere leer lo que es una reliquia? Está deseando doña Mercedes. En el ámbito religioso, una reliquia del latín, que hay restos, suele constituir los restos físicos de los objetos personales de un santo o de una persona venerada, conservados con fin de culto como recuerdo tangible. Las reliquias son una parte importante de algunos aspectos del cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam, el chamanismo y muchas otras religiones. Un reliquiario es un lugar o recipiente sagrado que alberga una o más reliquias religiosas. Muy bien, ¿qué es una reliquia? Pues un resto de un santo, o pueden ser de su cuerpo o pueden ser de sus efectos personales, ¿no? Cosas que tuviera. O por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de la sábana santa, que se supone que es una sábana en la que se envolvió el cuerpo de Cristo. Eso también sería una reliquia, ¿no? Aunque no sería un trozo del cuerpo de Cristo. En la Edad Media hay mucha devoción por las reliquias de santos, de mártires. Aquí vemos, este relicario contiene un cráneo, la cabeza de un santo, se ha conservado la cabeza. Estos son reliquias. Hoy en día nos parece un poco raro, pero en la Edad Media hubo mucha afición por... Mira, una huella de Mahoma, se supone que ahí dejó Mahoma la huella y se conserva. Bueno, pues eso son reliquias. ¿Qué hace San Luis? Pues San Luis, el rey de Francia, Luis IX, adquirió lo que a él le dijeron que era la corona de espinas que Jesucristo llevaba al día que lo crucificaron. ¿Y qué hizo el rey? Pues construir una capilla para albergar esa reliquia. Así que, en cierto modo, la Santa Capilla de París se puede considerar un relicario, ¿no? Es decir, un edificio hecho para contener reliquias. Venga, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? Álvaro lo está deseando, qué suerte. La historia de la capilla comienza en 1241 cuando fueron Llevadas, ¿no? llevadas hasta Francia desde Siria y Constantinopla. Como tengo la espina. La corona de espina parte de la cruz, el hierro de la lanza, de los giros. Aquí hemos llegado.